Hola, queridos hermanos y mis hermanas, gracia y paz de Cristo Jesús a todos ustedes, los que están en cada parte, en cada ciudad, en cada rincón de este lindo país de Uruguay. Bueno, soy Pastor João Batista, una vez más me reúno con ustedes por medio de este video para nuestra reflexión bíblica, para nuestro culto hogareño, ya que aún seguimos con esta cuarentena, pero la iglesia no para. Dios sigue actuando, obrando por medio de su iglesia, en su iglesia y por su iglesia. Aunque no lo vemos, Él siempre está obrando. Amén. Queridos, vamos a la palabra de Dios, cuyo tema para hoy es Dios tiene un plan. ¿Sabe cuál es el plan de Dios para tu vida? Dios tiene un plan, ¿ok? Quiero empezar leyendo el profeta Isaías capítulo 55, solamente versículo 8 y 9. Por favor, si quieres abrir tu Biblia y acompañar la lectura conmigo, será un gusto. Entonces, busque Isaías 55, versículo 8 y 9. Así dice la palabra del Señor nuestro Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Gloria a Dios. Muy bien, queridos hermanos, hermanas, mis amigos, nosotros hablaremos sobre esto. Dios tiene un plan. Nosotros también siempre tenemos, ¿cierto? Tenemos plan, pero los planes de Dios son mayores que los nuestros. Los planes de Dios son perfectos. Los caminos del Señor son rectos y justos. Queridos, lo que planea Dios para cada uno de nosotros siempre será mejor que cualquier que sean nuestros planes. Por buenos que sean nuestros planes, pero ellos son aún pasivos de fallas. Ellos pueden fallar, pero los de Dios jamás fallarán. Los planes de Dios, perfectos, rectos, justos, son los mejores para nuestras vidas. Mi querido hermano, le digo ahora en nombre de Jesús, los planes de Dios para tu vida, para tu familia, siempre son buenos, perfectos y mejores. Por lo tanto, si fue necesario renunciar tus propios planes para abrazar los de Dios, para rendirse, para estar entregado a la entera voluntad del Señor, hazlo y serás feliz. Hazlo y verás que tendrá sido la mejor decisión de su vida. Quizás ha caminado por caminos difíciles. Quizás ha siempre se chocado contra las barreras de la vida y a veces se encuentra en situaciones que parecen no tener salida, solución. Bueno, ¿no será el momento de detenerse un poco, un rato? Pensar, reflexionar, orar a Dios y quizás verá que ha caminado por sus propios planes. Por lo tanto, ha equivocado-se tantas veces, una y otra vez, y otras veces. Bueno, queridos, yo quiero hablarles de
una historia con H mayúsculo, como son las historias sagradas bíblicas, verdaderas. Yo quiero hablar al respecto de algo que pasó en los días de la reina Esther, sierva de Dios, mujer santa, que Dios usó para una obra tremenda, porque Dios tenía un plan. En plan de Dios para aquel tiempo que tocaba a su pueblo, involucró la vida de Esther, una mujer que tornó-se reina por la divina providencia. Eu quero ler solamente uma parte, porque é uma história um tanto larga, pero le aconsejo, por favor, que leia todo o livro de Esther. Seguro que valdrá a pena, será uma leitura maravilhosa. Estude este livro e sua vida seguramente será muitíssimo edificada, ok? São solamente 10 capítulos que hará um bem muito grandioso para tu fé, para tu caminata cristiana. Bueno, eu lerei capítulo 4, de versículo 8 adelante, em nome de Jesus. Diz-nos assim: le dio também a cópia del decreto que havia sido dado em Susa para que fuesen destruídos, a fim de que la mostrasse a Esther e se lo declarase, e le encargara que fuese ante el rei a suplicar-lhe e a interceder delante de ele por su pueblo. Vino Hataque e contou a Esther as palavras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hataque que le dijese a Mardoqueo: todos los servos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, a de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no piense que escaparás en la casa del rey más que cualquiera otro judío, porque si callas, absolutamente neste tempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en estos 3 noches y 3 días. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther, la reina. Queridos, bueno, quizás muchos de ustedes que me ven, que me escuchan ahora, conocen a menudo la historia de Esther y todo que aquí leemos. Tú conoces lo anterior, lo que viene después, pero quizás algunos no conocen esta historia, entonces voy aquí a ponerlos dentro del contexto general. Queridos, el pueblo de Dios estaba en una tierra extraña a causa de su rebelión contra Dios, de sus desobediencias. Dios los había enviado al exilio. En este tiempo aquí ya estaba el pueblo de Dios
en exilio por mucho tiempo, por muchos años. Pero acontece, queridos hermanos, que este reino medo-persa, que había derrotado el imperio babilonio, tenía en su trono el emperador, el rey Asuero. Este rei certo dia havia chamado sua esposa, a reina, para entrar em el pátio interior do rei para exibir-la a seus ministros, a seus governadores, a seus principais do império. E esta reina então lo resistiu, lo desobedeceu e não quiso ser objeto de exibição. A causa de esto foi exilada, foi sacada del palácio e exilada. E bueno, entonces surgiu a ideia, que foi acatada por el rei, de fazer um concurso, algo assim. E então Esther foi escogida como a reina. Queridos, as doncelas de todo o reino foram reunidas e o rei eligiu a Esther como sua esposa. Esther era uma judia, os judios estavam então nesta terra estranha. Acontece então, queridos hermanos e hermanas, meus amigos, que havia um homem, um importante ministro do rei, chamado Hamán, que odiava a Mardoqueu e por consequência a todo o povo judio. Mardoqueu não se rodilhava nem se rebajava para reverenciar a Hamán, e por isto Hamán nutriu e foi cultivando em seu coração uma rabia, um rancor, um ódio contra este homem de Deus que encurvava-se solamente delante de Deus em suas orações, nunca delante de um homem. Pero, queridos, acontece que o ódio de Hamán não se detuvo solo contra Mardoqueu, sino contra todo su pueblo, os judíos. E Hamán, aproveitando-se de uma situação, de uma oportunidade, logrou a autorização do rei, do imperador, para destruir, para exterminar, para, queridos, dizimar todo o pueblo judío en aquel imperio. Bueno, fue marcado para el día 13 de Adar, la destrucción del pueblo de Dios en aquel imperio. Queridos, corresponde como día 13 de febrero. Entonces acontece que del día del decreto, um ano depois se cumpriria a destruição do povo de Deus. Como hariam isto? Todo o povo do império, de todas as províncias, de todos os lugares de aquele lugar, de aquele império, tinha a autorização de matar, de assassinar, de exterminar homens, mulheres, niños, ancianos, todos, sin exceção, que fueran judíos. E estos poderiam saquear, poderiam tomar para si os bienes que perteneciam a las personas que ellos matassem. E assim, em um solo dia, seriam exterminados todos os judíos, como se fuera um extermínio de insectos. Assim los veían Hamán, como insectos despreciables. Queridos, quando estos decretos fueron fijados en los postes, en los muros, en las calles, en las plazas de todo el imperio, los judíos lamentaban y lloraban y rompían sus ropas e se vestiam de paños de sacos, de cilícios, e lançavam cenizas e polvo al aire e se humillavam. E Mardoqueu, que era primo de Esther e que la criou como hija, porque esta era órfana, então, queridos, ele
humillado ali en el portón del rey, fue visto por algunos de los servos de la reina. Estos hizo saber la reina lo que pasaba con su primo, que era como un papá para ella. Ella, muy afligida, angustiada, quiso saber qué está pasando con Mardoqueo, y entonces sus servos fueron para allá. Rataque fue y preguntó. Mardoqueo le contó lo que pasaba y le envió una copia de todo. La reina le dio ropa nueva para poner. Él estaba en un estado de profunda humillación. No tenía razón para vestir ropas lindas, elegantes. Así nos sentimos a veces, ¿verdad, queridos? Há dias que estamos alegres, contentes, saltamos e festejamos e nos jubilamos, pero há dias que estamos angustiados, tristes, com o coração despedaçados, esmiuçado. Há dias, tempos, períodos que são oscuros, nebulosos, em los quais choramos e parece que não encontramos razão, motivo para sorrir, para alegrar-se. Assim passa com todo ser humano nesta terra. Seamos servos de Deus ou não, queridos, temos luta nesta terra. E se alguém ha lhe dicho alguma vez que se tu tornaras um cristiano, sua vida seria perfeita e nunca mais teria problemas, isto não é verdade, lamentavelmente, queridos. En este mundo temos aflição, e Jesucristo nos ha dicho em Juan 16, verso 33, pero ele completa dizendo: pero tened buen ánimo, porque yo he vencido el mundo. Ah, queridos, Jesús está por nosotros, aunque los días sean tenebrosos, terribles, Jesús está por nosotros. Há dias que nos sentimos assim, vestidos de paños, de sacos de silicio, humillados, desanimados, pero tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, porque Dios tiene un plan, y los planes de Dios son buenos, plan de victoria para su pueblo. Queridos, entonces Mardoqueo envía un recado, un mensaje para la reina, diciendo: por favor, converse con el rey para que quizás ele pueda revogar este decreto y nos librar del exterminio que Hamán ha decretado con el permiso del rey. Queridos, Esther conocía las leyes y dice a Mardoqueo: tú sabes, Mardoqueo, todos saben que nadie puede entrar en el patio interior del rey, en la presencia de él, sin que sea llamado por él. Só há uma sentença, uma lei, é muerte certa, salvo se el rey extender su cetro de oro, e então tal pessoa vivirá. Assim que se eu entro em la presença del rei, eu serei condenado a la muerte, provavelmente, pois já há mês inteiro que o rei não me chama a entrar em sua presença, e mira, eu sou sua esposa. Sabe que Esther está dizendo? Quizás o rei já me despreciou, já não me quer mais, e então se eu entro em sua presença sem ser chamada, seguramente morreré. E Mardoqueo, queridos, ao ouvir esta resposta, disse: oh Esther, não pense, hija, que escaparás de la muerte tan solo porque está en el palacio del rey. Tú también eres judía, no te olvides de esto. Pero Esther, se tú no hicieres esto, no interceder por nosotros delante del rey, sepas que de alguna manera haberá solución y escape para todos nosotros. Pero tú, Esther, y la casa de tu padre perecerás. O sea, hermanos, él está diciendo: Dios proveerá para nosotros una salida. Esther, Dios siempre tiene una salida para su pueblo que se humilla, que ora, que suplica a él. Queridos, pero Esther, si tú no tomares una actitud, tú y la memoria de su padre perecerán. Ustedes serão conhecidos na história. Tu serás conhecido na história como a reina de la cobardía, como a reina que por medo não intercedió por su pueblo,
como la reina que para salvar su propia piel no tuvo compasión de los suyos. Queridos, nosotros cristianos no somos así, no peleamos en causa propia, no buscamos nuestros propios intereses en la iglesia, en la sociedad, en donde sea. Nosotros tenemos una visión espiritual, una visión del reino global. No debemos pelear en causa propia, buscar solo lo nuestro, estar preocupado con lo nuestro. No somos así en la iglesia, no somos así en el ministerio, no somos así, no debemos ser así. Como cristianos debemos, queridos, siempre buscar lo mejor para el todo. Primero, para la gloria de Dios, pero siempre pensando en el todo, en el cuerpo, en el bienestar de todos. Esther entendió, comprendió lo que quería decir Mardoqueo, y entonces dice: está bien, correcto, está cierto, Mardoqueo, de acuerdo. Entonces, por favor, ayune tú y todos por ahí, porque aquí yo y mis doncellas iremos a ayunar por 3 días y 3 noches, y entraré en la presencia del rey. Y hay una situación, Mardoqueo, posiblemente moriré, pero ¿sabe qué? Que muera. Si tuviera que morir yo, moriré, pero cumpliré este mandato. Queridos, ¿sabe que Mardoqueo dice a Esther que la motivó a tomar esa decisión? Mardoqueo dice, queridos, no final del versículo 14: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Sabe qué esto está diciendo Esther? Quizás que fue para esto que Dios le hizo llegar al reino, al trono. Esther, no es por acaso, no es por suerte, no es porque es la más linda del reino, no es porque es la mejor de todas que estás ahí, es porque Dios te eligió, Dios escogió a ti para ser reina en este tiempo, para que en este momento, Esther, tú puedas interceder por nosotros y sea tú el instrumento de Dios para la salvación, para librar al pueblo judío de exterminio. Querido hermano y mi hermana, escucha ahora lo que te hablaré en nombre de Jesús. Quizás que Dios te puso ahí donde estás para hacer la diferencia. Donde tú estás, en el lugar que trabaja, en el colegio donde estudia, en la universidad donde hace tu curso, en la familia que estás, tú tienes que hacer la diferencia. No puede ser obra del ocaso, no puede ser cuestión de suerte. No vivimos por suerte, vivimos según los planes de Dios, que son mayores que nuestros planes. Vivimos en el camino de Dios, que son más altos que nuestros caminos. Queridos, que no vivamos por lo nuestro, sino por lo de Dios. Siempre que queremos vivir según nuestra manera, vamos a perecer. Pero cuando decidimos cumplir los planes de Dios, Dios siempre estará por nosotros. Esther entró en la presencia del rey y el rey extendió el cetro a ella y la recibió en su presencia y la escuchó, y ella contó lo que estaba pasando, que Hamán, el hombre de su mayor confianza, le había traicionado, y en fin, queridos, Dios trajo a clara todas las cosas. E aí, queridos, o rei Assuero compreendeu todo. Hamán foi condenado à morte, colgado em uma horca que havia construído para Mardoqueo. Mardoqueo, que estava humilhado, foi posto em seu lugar e se tornou o homem mais importante abaixo do imperador. Agora a reina já não estava sola como reina, tinha seu primo e papá a seu lado como primeiro-ministro. Queridos, foi hecho um novo decreto agora com a permissão do rei, já que o primeiro não poderia ser revocado, a sentença de extermínio não poderia ser revocada, as leis de eles não poderia ser anulada, pero
Foi dada outra lei que os judíos poderiam se defender com o apoio do império, tendria agora todo o apoio, poderiam lutar, e assim foi em dia 13 de Adar, o pueblo de Deus, com a bendição de Deus e a proteção de Deus, saíram vitoriosos, ganaram esta guerra, esta batalha, por suas vidas, queridos. Deus foi glorificado, su pueblo librado del exterminio e o inimigo destruído, humilhado, desmascarado, avergonzado. ¿Por quê? Porque esta mulher de Deus decidiu cumprir o plano do Senhor, aunque aparentemente isto resultaria em sua muerte, pero Deus intervino e não foi a muerte de Esther, al contrário, muito al contrário. Querido hermano e minha irmã, como diria Pablo siglos mais tarde, todas as coisas aportam para o bem de aqueles que amam a Deus e que foram chamados por su propósito. Queridos, devemos confiar no Senhor quando as coisas estão favoráveis ou não, quando está tudo bem ou malo, quando está todo lindo e lleno de colores e luzes ou quando todo está oscuro, quando compreendemos ou não uma situação, devemos confiar. Deus tem plano, e se nos rendimos ao plano de Deus e nos encaixamos a Ele, queridos, a vitória é certa, em nome e para a glória de Jesus. Uma pergunta diagnóstica: ¿estás tú en el plan de Dios? ¿Tus planes están alineados a los planes de Dios? Piénsalo. Revise su agenda de metas, de objetivos. Mira lo que tiene planeado para su vida ministerial, laboral, familiar, amorosa, lo que sea. Mire, revíselo. Compare com a palavra do Senhor. E se algo aí não está de acordo com os planos de Deus, se alguns de seus planos te levará a desobedecer a Deus, a transgredir os mandamentos de Deus, a violar a aliança que tienes com Ele, já sabe o que fazer. Pero si decides alinhar-se a los planos de Deus, aunque em algum momento parezca perder algo, pero em verdade não lo é assim. Ganarás. Estar bajo los planos de Deus, estar alinhado com los planos de Deus, é a melhor coisa que podamos fazer. Deus tem plan, e este plan involucra a ti, tu família e tus próprios planos. Submeta a Ele e serás feliz. Deus te bendiga. Em nome e para a glória de Cristo Jesus. Vamos orar. Gran Dios, querido Padre, gracias te damos. Te alabamos, Senhor, por su amor, por su bondad, por sus infinitas misericórdias. Dios, reconocemos que sus planes son mayores que los nuestros, son retos justos, verdadeiros, y los nuestros no siempre. Muchas veces fallamos. Nuestros mejores planes a veces se revelan malos. Nuestros mejores planes a veces se revelan, Senhor, terríveis. E a vezes sofrimos por esto. Pero hoje, Senhor, queremos rendirnos a sus planes, a su voluntad, someternos bajo su santa, perfecta y agradable voluntad. Y así, oh Dios, a cada día de nuestra vida, en cualquier que sean los aspectos, las áreas de nuestro vivir, queremos someterlos ahora a ti. Ayúdanos, Senhor, Espíritu de Dios, ayúdanos en estos pasos necesarios para una vida verdaderamente victoriosa, para una vida verdaderamente feliz en Cristo Jesús, bajo sus santos, puros, justos, retos, planes de victoria. En nombre y para a glória de Jesus. Amém.
Muy bien, queridos, grande abrazo, bendiciones a todos. Espero que disfrute de este mensaje y póngalo en práctica para a glória de Jesus. Abraço a todos.